Shalom, queridos amigos. Bienvenidos a la cuenta del Homer 5784. Esta noche, durante nuestro segundo Seder, o en algunas comunidades es una vez que Arvit terminó, es decir, la oración de la noche terminó, comenzamos a contar el Homer, lo cual es un reto personal en la vida de cada uno. Es un desafío de disciplina, de constancia y es un desafío de purificación de la conciencia. El Homer siempre comienza el segundo día después que nace la luna de Aries, lo cual nos habla del impulso que este proyecto nos otorga. Aries nos aporta una energía de abrir puertas y de iniciar con ímpetu y fuerza. Por eso, para la Torá es el primer mes del año. Eso es lo que necesitamos para que nuestro Da'at, nuestra conciencia se eleve. Un empujón tan fuerte que no nos permita retroceder ni caer al mismo lugar en donde iniciamos nuestro camino. Porque esto es como una escalera. Si cuando subimos pisamos en falso un escalón, nuestras articulaciones pueden sufrir heridas. Asimismo, cada paso en falso que damos en nuestra vida, ya sea por ignorancia o por cualquier otra razón, nos causan heridas emocionales y físicas. Por eso el Homer es una oportunidad de poner los dos pies firmes en cada uno de estos escalones de la escalera de Jacob. La cuenta del Homer es un precepto en la Torá y se encuentra en el libro de Levítico 23, 15 y 16. Vamos a ver que Danis nos va a poner allí eh, la referencia bíblica que dice así. Y desde el día en que traigáis la gavilla de la ofrenda elevada, el día después del sábado, contaréis 7 semanas. Deben estar completos. ¿Por qué? Porque en aquella época la salida de Egipto fue inmediatamente, fue en Shabbat y el segundo día del Homer fue después de Shabbat. Entonces dice, deberás contar hasta el día después de la séptima semana, 50 días. Entonces traeréis una ofrenda de grano nuevo a Hashem. Ya muchos reconocen que la Torá es el fundamento de la existencia, de la vida del planeta. Y si entendemos que cada palabra de la Torá es multidimensional, fácilmente podremos salir del contexto literal y entender que la ofrenda de grano nuevo de la cual nos habla la referencia bíblica y que debemos llevar a Dios es nuestra conciencia. Es un nivel de entendimiento más profundo de las leyes cósmicas que paso a paso nos van fecundando, lo cual se convierte en una luz nueva para el mundo. Por eso el Homer es un trabajo tanto personal como colectivo. Simbólicamente, dado que la cuenta del Homer liga a las festividades de Pesaj, en la que se conmemora la liberación de Egipto, y Shavuot, en la que se conmemora la entrega de la Torá, la cuenta constituye el lazo que une a la celebración de la libertad física con la celebración de la libertad espiritual obtenida a través de la revelación de los 10 mandamientos. Esto no es insignificante. Pocas son las veces que el árbol de la vida se abre para que nuestras acciones impacten en nuestro mundo espiritual. La mayoría de las veces, nuestras acciones, nuestra alma se cierra para que no las impurifiquemos. Ahora, fíjense qué interesante que durante el Homer aprendemos que subimos un peldaño cada día hasta llegar a Shavuot con el objetivo de replicar la conciencia que tuvo el pueblo al momento de la recepción de la Torá. Pero resulta que la cuenta la comenzamos de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba.
Entonces, ¿cómo se puede decir que estamos subiendo? El estado de la materia es implacablemente denso. Sin embargo, a través de esta luz intensa que recibimos, podemos volverla traslúcida para nuestra percepción. Es decir, ella seguirá siendo materia. Sus formas no podemos cambiarla, pero sí podemos cambiar lo que percibimos de ella. De acuerdo a la física cuántica, la realidad cambia cuando la observamos, es decir, que en el fondo nuestra realidad no es estática, es una plastilina y nuestro mundo se moldea de acuerdo a nuestra percepción para reafirmarla, porque nuestra realidad responde a nuestras creencias y resulta que el universo siempre dice sí, siempre responde afirmativamente a lo que decimos. El Homer pretende entonces iluminar nuestra mirada, pues las Sefirot son estados de conciencia y los nombres hebreos de ellas son puertas que nos dan acceso a los diferentes estratos de la memoria más antigua de nuestra psiquis, cuando vivíamos en constante conexión con el Creador. El trabajo del Homer entonces es de corrección en la manifestación de las emociones, es corrección en la manera en cómo las sentimos y cómo las expresamos. El Homer cada noche empieza a partir de la aparición de las estrellas. Si por error se contó el Homer durante el crepúsculo, antes de este momento, se cumple con la obligación, pero se recomienda en este caso volver a contar a la caída de la noche sin repetir la verajá, es decir, la bendición se hace una sola vez, por cada día, obviamente. Sabemos que hay 6 sefirot emocionales y una sefirá de manifestación. Las diferenciamos porque Malhut, que es la sefirá de la materia, es el nivel biológico y responde a lo instintivo, pero también responde al nivel de conciencia de cada individuo. Por eso comenzamos el Homer desde arriba, bombardeando de luz a la materia para que ella cada día se eleve, pierda densidad y se purifique. De eso se trataron siempre las ofrendas de las cuales nos habla la Torá. Veamos cómo, veamos esto como la imagen de una balanza. La conciencia está en el lado más bajo, pero en la medida en el que el otro lado recibe granos de luz, permite que la balanza se nivele, que la conciencia se eleve. Con este trabajo, entonces, preparamos nuestra conciencia, nuestro Da'at, nuestra vasija para ir recibiendo las vibraciones refinadas de la Bina. Este es el famoso espíritu de la Shejina que se transporta a través de un fluido llamado Shefa. Ella es igual a una madre que por más distante que siempre esté de sus hijos, su pensamiento y su corazón no los abandona. Ella pasará por estas 50 puertas que la distancian de nosotros y debemos tener la vasija adecuada para recibirla. Y es importante saber que esto equivale a la formación de un nuevo embrión espiritual. Ella es la energía femenina de mayor pureza y protección que podemos recibir. Ese embrión germina en el alma, la cual cada año por esta época nos prepara para crear una nueva realidad. Los invito entonces a recibir y no duden en compartir a partir de hoy todos los audios o videos de la cuenta del Homer. Es un bien para el individuo y es una corrección para el colectivo también. Veamos entonces la Séfira de hoy. Primera semana del Homer. Hoy es Geset de Geset y la he llamado el embrión del amor. Lo primero que tenemos que entender es que nuestra biología tiene memorias de animal resguardadas en el subconsciente. Y de paso tenemos memorias de ser seres ritualísticos, porque desde épocas muy remotas el ser humano descubrió que a través del ritual se entrena al subconsciente, el cual tiene una armadura que no se abre tan fácilmente.
Según la psicología, un ritual es una secuencia predefinida de acciones simbólicas que suelen ser caracterizadas por la formalidad y la repetición, sin un propósito instrumental directo de conexión con el inconsciente. Es decir, los rituales son una especie de mareo para el subconsciente, lo cual lo vuelve susceptible, porque en general él está encerrado y protegido con un escudo. Entonces, nuestra mente los recibe como un lenguaje y por eso los rituales funcionan y son propicios para ir entrenando o domesticando a ese animal interior que tenemos. El que piensa que el ritual es un acto meramente religioso simplemente no entiende cómo una inteligencia superior se ha revelado para educarnos en el arte de elevar el alma. No son las palabras las que penetran fácilmente en el subconsciente y en el inconsciente. Más bien son las emociones percutantes que se producen a través de las acciones físicas. Por lo tanto, cuando practicamos ciertos rituales simples pero profundos, como por ejemplo encender una vela o pasar las matzot del ceder 3 veces sobre nuestra cabeza, las partes más profundas de nuestra mente no reconocen eso como una acción insignificante. En un experimento curioso, los investigadores instruyeron a los participantes a realizar una tarea que creara ansiedad, que era cantar una canción en frente de gente extraña. Hay mucha gente que decía no sé cantar, en fin. Los participantes fueron divididos en 2 grupos. Uno al que se le pidió que realizaran un ritual de antemano, que era echar sal sobre uno de los dibujos que habían hecho. Al segundo grupo se le dio instrucciones sobre su presentación y lo dejaron aguardar en silencio. Se midieron el ritmo cardíaco de los participantes, las sensaciones de ansiedad y el desempeño de la canción para determinar los niveles de ansiedad. Los participantes que completaron el ritual de poner sal sobre un dibujo cantaron mejor, tuvieron ritmos cardíacos significativamente más bajos y dijeron sentirse menos ansiosos que los participantes que no cumplieron con el ritual. Esto lo comentó la directora de la Unidad de Negociación y Organización y Mercados de la Escuela de Administración de Empresas de Harvard y coautora de este estudio. También los psicólogos del deporte proponen rituales anteriores a un desempeño porque esto puede traer beneficios a los atletas, como una mejor ejecución y posible reducción de los niveles de ansiedad. Por ejemplo, Rafael Nadal, ganador de 20 torneos del Grand Slam de tenis individual, tiene casi el mismo número de rituales que pone en práctica antes de cada partido. En su autobiografía del 2012, Rafa, mi historia, Nadal explica que sus rituales son una manera de colocarse en un partido, es ordenar su entorno en línea para que de esa misma manera su mente también entre en orden. Y es esto lo que él piensa que lo ayuda a tener el éxito. También hay señales de que los rituales nos pueden ayudar a lidiar con algunos de los momentos más difíciles de nuestra vida, como por ejemplo cuando estamos de luto. Los rituales del final de la vida pueden crear conexiones más fuertes entre las personas que trascienden y sus seres queridos. En un estudio del 2014, investigadores descubrieron que la pena era menor entre los participantes que realizaban rituales personales, como por ejemplo lavar todas las semanas el auto de la persona que había fallecido. Cuando sufrimos una pérdida, frecuentemente, mis amigos, sentimos que perdemos el control. Vemos
la muerte tan cerca que sabemos que ella va a llegar a nosotros y esto puede causarnos ansiedad. Así que tal vez nos sorprenda que los rituales se usan para crear una semblanza de orden, de modo de recuperar ese control. Pero los beneficios de los rituales también van más allá del individuo, son evidentes entre grupos de personas también. La conducta ritualística puede mejorar los lazos sociales cuando la practicamos colectivamente y por eso hablo de esto en la Sefirá de hoy. Hoy es Geset de Geset, que es una céfira muy elevada. De hecho, es la más difícil de comprender. Sin embargo, esta es el embrión de la existencia. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver la Parashá Bo 1:4, que dice: Hashem dijo a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto: este mes os señalará el principio de los meses. Será para vosotros el primero de los meses del año. Habla con los dirigentes de la comunidad de Israel. Pero si la casa es demasiado pequeña para tener un cordero, compartirá uno con un vecino que viva cerca. En proporción al número de personas, contribuirás por el cordero según lo que coma cada familia. Fin de la cita. Lo primero que tenemos que preguntarnos es de qué dirigentes de la comunidad de Israel nos habla. El Sanedrín aún no existía. Sabemos que esto pasa en la Parashá Yitro. Esto lo vemos en la Parashá Bo. Aún no salen de Egipto. La respuesta es: la Torá nos habla de ese primer momento cuando el hombre se une con otro y con otro para crear una energía que los apoye, para crecer mutuamente y para mejorarse como sociedad. Aún no habían salido de Egipto, pero se estaban uniendo como una sola fuerza y esto representa a un germen en el mundo de Atzilut. Ciertamente es un momento de Atzilut. Es igual a cuando el espermatozoide logra llegar al óvulo y se divide la célula por primera vez. Antes de llegar al óvulo, su programa es fecundar para originar la vida y así lo cumple a cabalidad. Sin embargo, aún no hay un embrión. Hay todo un proyecto en esa semilla, pero en cuanto a la célula se divide, en cuanto el espermatozoide penetra al óvulo y se produce esa división, esa semilla comienza a germinar, dando origen a la dimensión de la Bet, de la Binah, que será el futuro embrión. Eso quiere decir, mis amigos, que Pesaj es la conmemoración de un germen grupal en el mundo de Atzilut llamado Israel. Eso es Hashem de Atzilut. Cuando la Torá nos dice Klaal Israel, se refiere a toda la humanidad, es decir, a todo ser pensante, hombre, mujer, niño, que es capaz de crecer y conectarse con los mundos superiores. Esto me lleva a una reflexión sobre mi ceder. Hablando con Dani esta mañana e intercambiando opiniones sobre cómo nos fue a cada una compartiendo el ceder, ambas llegamos a la conclusión que lo haríamos mejor si estamos solas. Porque la mayoría de la gente con la que nos reunimos a hacer el ceder no comprenden el trasfondo cabalístico, no lo estudian, obviamente, no son meticulosos ni estructurados mentalmente. Yo en lo personal compartí mi mesa con 8 personas de las cuales puedo contar historias, pero ¿de qué sirve? De ensuciar mi conciencia con lo banal, criticando y así sabotearme lo más importante. En fin, hablando con ella pude entender la céfira de hoy. Fíjense algo, el ceder nos obliga a seguir una estructura y Baruch Hashem que es así. Nadie puede venir con su mentalidad individual a hacer lo que le da la gana. Sin embargo, todos participan y cada quien tiene su particularidad, lo cual me lleva a esta reflexión sobre Geset de Geset.
Es más importante, mis amigos, la tolerancia, la aceptación de las imperfecciones en la falta de conciencia de los rituales e inclusive es más importante mantenerse alegre y de buen humor a pesar de todos esos supuestos defectos que podemos encontrar cuando nos reunimos con familiares, desconocidos o amigos, que hacer el ritual a la perfección. Es más importante reírse ante la personalidad de cada individuo con la que nos encontramos y reírse de nuestra propia personalidad que ver en el otro un motivo de separación. Ese es el ritual más profundo e importante que podemos practicar en Pesaj y que prima por encima de todos los demás rituales. Eso es amar al otro como nos amamos a nosotros mismos. Pero si no nos amamos lo suficiente, no podemos darle al otro lo que no tenemos. Sin embargo, lo que toleramos del otro nos da una señal de cómo estamos por dentro. Por eso la Torá nos dice que Dios le habló a Moisés y a Aarón desde dentro de la tierra de Egipto, dentro del absoluto caos. ¿Cómo puede entenderse esto? Veamos Éxodo 12, 6 y 7. Dice, los cuidaréis hasta el día 14 de este mes, y toda la congregación de los israelitas reunida lo degollará al anochecer. Está hablando del corbán de pesas, del cordero. Tomarán un poco de sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en la que comerán. Fin de la cita. Sabemos que pesa significa saltar, porque se supone que Dios saltó sobre las casas que tenían el dintel marcado y mató a los primogénitos de las casas en donde no estaba la marca. El Talmud nos pregunta, ¿acaso Dios necesita que marquemos la puerta con sangre para poder saber quién era hebreo y quién era egipcio? ¿Acaso Dios tiene miedo de la sangre como si esta fuera un espantabichos? ¿Acaso Dios no es omnisciente y omnipresente? La respuesta a esto, mis amigos, es: la marca en el dintel era el símbolo de una señal de todo aquel que quería ser parte de ese embrión espiritual colectivo. Hasta ese momento, Dios solo le hablaba a la gente individualmente. A Abraham, Isaac y Jacob siempre fueron conversaciones individuales y Joseph ni siquiera habló con Dios nunca. Pero a partir del Corbán de Pesaj ya no se trató de individuos, sino de una masa de gente que daría un salto evolutivo con el planeta. La sangre era la señal que decía, yo quiero ser parte de ese proyecto divino. ¿Por qué sangre? Ya vimos en una de las parashá que la sangre es símbolo de el óvulo, es símbolo del ovario que está listo para ser fecundado. La muerte de los primogénitos, en cambio, no es un acto cruel y bárbaro, es también un símbolo. Es algo equivalente a una fruta que se despegó del árbol de la vida y que encabeza una estructura familiar. Es el primogénito quien la inicia. Esta posibilidad de formar parte de una comunidad o no es el símbolo del libre albedrío individual y también de cada árbol familiar y de sus descendientes, quien siguen a su linaje. Y todo esto depende de su primogénito. Es el primogénito una fruta que no quiso poner su semilla para hacer prosperar el árbol colectivo llamado Israel, decidiendo en consecuencia evolucionar por otra vía, y eso es perfectamente válido también. Por todo esto, mis amigos, el Homer lo comenzamos en Gesed de Gesed, porque si sobrevivimos a la mesa de Pesaj y asimismo a cualquier discordia que se nos pone enfrente, si a pesar de todo nos mantenemos alegres, tolerantes y amorosos a través del cuerno de la cabra, del shofar, abriendo las puertas de nuestro corazón, entonces
eso, ese músculo que sabemos que es un centro de energía llamado Tiferet, llamado el corazón, se vuelve generoso y dispuesto a ser parte de una congregación espiritual que persigue conectarse con Hashem. Y es eso, ser parte del Claal Israel. Empezamos entonces el Omer. Hag Sameach para todos y acompáñennos durante estos 50 días. Un abrazo y hasta mañana.